eh, expresamente excluida la posibilidad de que exista patentes de software, más exactamente del software como tal. También mencionábamos que eso no obsta para que una patente pueda recaer sobre una invención basada en software, pero que involucre también hardware incorporado. Entonces, eh, queda como señalada la diferencia entre el software como tal, que no es patentable y solo tiene la protección del derecho de autor, y el software que se incorpora en el hardware como un solo concepto inventivo, en donde sí aplica la posible protección de las patentes basadas en aplicaciones informáticas. Entonces, el derecho de autor es la normativa que nos regula la protección jurídica de las aplicaciones informáticas, del software, de los programas de computador o de los programas de ordenador. Eh, y vamos entonces a mencionar algunos aspectos básicos, fundamentales para entender qué implica, en qué consiste esta protección. El derecho de autor es la protección jurídica de las obras literarias y artísticas. La obra, pues se entiende como la creación intelectual original de naturaleza artística o literaria. Sin embargo, el software, pues, terminó siendo protegido por derecho de autor, si bien su naturaleza es más ser una expresión de una creación en el campo de la técnica informática más que de las artes, pero eh, son razones de conveniencia que motivaron que la industria del software reclamara una protección a través de la legislación de derecho de autor. Creo que la vez pasada, el viernes, mencionábamos por qué el derecho de autor resultó ser más conveniente que la protección de las patentes. Recordémoslo brevemente. Uno, la patente requiere ser registrada para poder ser protegida. El derecho de autor no. El derecho de autor nace con la creación misma de la obra de manera automática y no está sujeto a ningún tipo de formalidades. Dos, el alcance de la protección de la patente es nacional únicamente. O sea, solo se tiene un derecho exclusivo para el país que otorga el registro de la patente. Mientras que en el derecho de autor se tiene una protección internacional automática. Desde cuando la obra es creada, ya empieza a ser protegida. En Colombia, de más de 180 países del mundo miembros del convenio de Berna. Entonces, es muy distinto el alcance territorial de la protección en uno y en otro caso. Otra diferencia fundamental eh, que motiva la conveniencia de acudir al sistema de derecho de autor es que las patentes tienen un trámite relativamente demorado para concederse, para registrarse. El, el, el trámite podía durar hace unos años entre 5 o 6 años. Hoy en día Colombia ha reducido bastante el término de trámite de una patente y actualmente puede estarse otorgando una patente después de unos 3 años de trámite. Pero en materia de software, ¿qué le pasa a un software si tiene que esperar 5, 4, 3 años para salir al mercado protegido? Pues la obsolescencia tecnológica es muy rápida, entonces se necesitaba un mecanismo jurídico de protección inmediato como el que otorga el derecho de autor. Y finalmente el tema costos. El registro país por país de una patente es costoso, mientras que la protección del derecho de autor, siendo automático, carente de formalidades y extendiéndose de manera automática a nivel internacional, pues en tema de costos es muy clara la diferencia. Entonces fueron motivos por los que en los años 80 del siglo pasado, el consenso mundial expresado al interior de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un organismo de las Naciones Unidas que se dedica al tema, fue el de recomendar a los países que dieran protección al software a través del derecho de autor, únicamente o alternativamente junto con las patentes. La legislación de derecho de autor puede, digamos,
sujetarse a los siguientes principios o criterios generales de protección. Uno, eh, la originalidad, es decir, la protección del derecho de autor se basa en que la obra, para ser protegida, tiene que ser original. Original significa que la obra sea el producto de la creación propia e independiente del autor. No, su aplicación informática, para ser de su autoría y ser original, tiene que ser eso, suya. Nadie está pidiendo que sea mejor que otras. No se está exigiendo que sea innovadora en el campo de la tecnología. No, se está pidiendo es que sea suya, creación propia, independiente del autor. Es una forma de decir que usted no se la copió simplemente a alguien que lo hubiera hecho antes que usted, sino que usted hizo una expresión de su creación propia, independiente y por lo tanto es original. Este es un requisito mucho más flexible que el de la novedad exigida en el mundo de las patentes, porque en el mundo de las invenciones patentables, solamente el primero que logra solucionar un problema técnico y tiene una novedad universal es quien merece la protección de su invento a través de patente. El segundo o tercero ya carecen de esa posibilidad por completo. No pueden aspirar a una protección vía patente. Una segunda idea es que no se tiene que demostrar una utilidad o un destino particular de la obra. Es decir, no estamos sujetando la protección del derecho de autor, como sí sucede en el caso de las patentes, a que exista una aplicación práctica en el campo industrial. Eh, la legislación del derecho de autor le es ajeno ese requisito, de manera que basta que la obra sea una creación original eh, expresada por su autor por cualquier medio para empezar a tener la protección. No tiene que demostrar que sea aprovechable en una actividad productiva de carácter industrial, como sí sucede en el caso de las patentes. Aquí me devuelvo un poco al tema de patentes, mencionando un ejemplo de un invento que no pudo ser patentado porque carecía de aplicabilidad práctica, carecía de utilidad en la industria. Y es el caso de un inventor que presentó una solicitud de patente en Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio para un procedimiento para generar energía eléctrica a partir de reacciones químicas en las frutas, una batería de frutas. Era su invento. Entonces, era cierto. Entonces, el señor utilizando la química, electrodos colocados en frutas cítricas, le movía la aguja el voltímetro, el aparato que detecta la corriente eléctrica. Bueno, pero cuando los examinadores de patentes analizaron en qué consistía su, comillas, batería de frutas, se dieron cuenta que para prender un bombillo durante 10 minutos se requería como una tonelada de fruta. Entonces, pues algo así no es viable industrialmente. Hoy en día existen maneras mucho más económicas y ecológicas de generar la electricidad que no es. Entonces, lo que el señor tenía era una curiosidad científica, pero no era viable para ser explotado industrialmente, de manera que no pudo ser patentado. Ese requisito de utilidad práctica es propio de las patentes, no del derecho de autor. Una tercera característica o principio alude a la no protección de las ideas. Se protege la creación de forma como el autor la plasma, pero no la idea que fue antecedente. Entonces, un ejemplo de una idea es la funcionalidad de una aplicación informática. Por ejemplo, recuerdo en los primeros procesos judiciales en que se discutía el plagio de un programa de computador de otro, en los años 80 del siglo pasado, sucedía que una empresa demandaba a otra porque le había copiado un producto que en su momento fue innovador, que era un software para gestionar un
laboratorio o clínica dental. Entonces, llegó una primera empresa innovadora que por primera vez sacó al mercado un software para PC que servía para administrar un laboratorio o clínica dental y tuvo éxito. Y luego llegó su competencia con otro producto que tenía la misma funcionalidad, pero la primera empresa inconforme la demandó. Cuando se vino a analizar en el proceso cuáles eran las similitudes, radicaba en que básicamente una y otra programa tenían funcionalidades equivalentes, pero esas funcionalidades eran como muy naturales, necesarias y obvias, tratándose de un software para administrar una clínica dental. Por ejemplo, el módulo historias clínicas, un módulo base de datos de pacientes, un módulo de facturación. Entonces, se terminó viendo en ese proceso que no podía el primero reclamar como suyo, reclamar una exclusividad sobre funcionalidades que son esenciales, elementales y necesarias en cualquier software que se quiere dedicar al campo de procesar la información de un laboratorio dental. Esa funcionalidad no sería entonces apropiable, no sería un elemento original que generara exclusividad, sería una idea. Ya la forma particular en que cada programa desarrolla la funcionalidad, eh, soluciona el problema en el campo de la programación, el camino creativo que escogió, desechando otros, ya eso empieza a ser suyo, pero la funcionalidad misma es una idea, está ahí para que cualquiera la desarrolle y la retome. Y finalmente, un principio de ausencia de formalidades. El registro en materia del derecho de autor no es obligatorio ni constitutivo del derecho, es meramente declarativo y su propósito es brindar un medio de prueba del derecho que ya existía desde cuando el autor creó la obra. Bueno, aquí tenemos ejemplos de obras protegidas por el derecho de autor. Están las obras literarias, musicales, obras de artes plásticas como pintura, dibujo, escultura, obras de artes escénicas, obras arquitectónicas, obras gráficas o visuales, obras audiovisuales, programas de computador, compilaciones de obras, etcétera. Bueno, ¿qué derechos otorga o reconoce el derecho de autor eh, respecto de la obra? Al autor, persona natural, se le reconocen dos tipos de derechos. Unos derechos que se denominan derechos morales y otros derechos que se conocen con el nombre de derechos patrimoniales. Los derechos morales siempre permanecen en manos del autor, no se puede desprender de ellos, mientras que los derechos patrimoniales sí pueden ser transferidos a terceros por vía de contrato o porque la ley lo dispone así, o por causa de muerte, cuando muere el autor pasa a sus herederos, o porque la ley presume esa transferencia en ciertas circunstancias. Entonces, son los derechos patrimoniales, la parte del derecho de autor, que sí se puede transferir a terceros. Bueno, en cuanto a los derechos morales, en esencia son derechos que el autor tiene con carácter personalísimo. Cuando se dice jurídicamente que un derecho es personalísimo, quiere decir que es un derecho extrapatrimonial, no se tiene una valoración económica del mismo. A ver si me explico en términos claros. Usted tiene un derecho a la vida, usted tiene un derecho a la libertad, pero no puede tasarlo económicamente, no se puede cuantificar, ni se puede cobrar, ni se puede vender, ni se puede disponer de él. Son derechos personalísimos. El derecho moral de autor es un derecho personalísimo. Se le reconoce al autor y al fallecer el autor hay dos de estas prerrogativas que se transfieren a los herederos. ¿Cuáles son en esencia los derechos morales? El derecho de paternidad, por el cual el autor tiene derecho a exigir que se le dé crédito a su nombre cada vez que la obra sea utilizada. Entonces, es una obligación de quien publica la obra
dar crédito al nombre del autor correspondiente. Yo siempre he pensado que en materia de la producción de software no hay ninguna excepción a esta obligación. Entonces, en Colombia los autores de un programa de computador tienen derecho a ser mencionados en alguna parte del programa. Entonces, para cumplir esta obligación legal, pues la ley no dice cómo hay que mencionarlo, lo que sí es que se les mencione. Sin embargo, en los contratos que se hacen con desarrolladores, yo suelo meter una autorización para publicación de la obra anónima. ¿Qué significa eso? Que los autores, desarrolladores por lo general, autorizan que el productor del software pueda publicar, distribuir o comercializar el software que incorpora su creación sin la obligación, sin necesidad de mencionar el nombre de cada uno de ellos. Y eso es válido, pero tiene que autorizarlo expresamente cada uno de los autores. Bueno, otro derecho es el derecho de integridad. Implica que el autor puede impedir que la obra se modifique de manera que se le mutile. O sea, cualquier cambio o variación de la obra que afecte el honor o reputación del autor o demerite la obra, el autor siempre la podrá impedir. Al fallecer el autor, tanto el derecho de paternidad como el derecho de integridad lo pueden ejercer los herederos y a falta de herederos, el Estado. Bueno, otro derecho es el derecho de inédito, por el cual el autor puede, o sea, es el único que puede válidamente autorizar la primera publicación de la obra. Mientras que la obra sea inédita, solo el autor puede tomar la decisión de darla al público o no. Quien usurpe esa atribución y dé a conocer una obra que hasta entonces el autor consideraba inédita incurre en un delito. Recuerdo el texto del artículo 270, numeral primero del Código Penal, o sea, quien publique sin permiso una obra inédita. Al derecho autor le merece especial consideración que un autor no haya dado todavía su autorización para publicar la obra. Las obras inéditas igual están protegidas y pueden ser registradas. Por ejemplo, buena parte de los programas de computador que se registran en la Dirección Nacional de Derecho de Autor aún no han salido al mercado, aún no han sido publicados o difundidos o comercializados, de manera que el formulario respectivo se llena indicando que la obra aún es inédita, que está pendiente de salir al mercado. Ese registro que se tramita en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, por su naturaleza es un registro público. Cualquier persona lo puede consultar, tanto la información del formulario como el contenido de la obra. Por eso, en la práctica, el que registra un programa de computador nunca entrega el código fuente, porque primero no hay necesidad, pudiendo entregar válidamente la versión ejecutable del código objeto de cualquier programa. Y segundo, eh, expondría innecesariamente la confidencialidad de la información relacionada con el código fuente, porque dado que se trata de un registro público, cualquier interesado podría llegar a solicitarle su consulta en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y no habría motivo para negarlo. Entonces, eh, la recomendación en este caso es entregar la versión código objeto del programa, y ya sea que se indique que la obra es inédita o que la obra ya está publicada. Bueno, otro derecho moral es el derecho de modificación, similar al derecho de retracto también, que implica que el autor en cualquier momento puede introducir cambios a la obra o retirarla de circulación aun cuando la hubiera autorizado previamente. No obstante, para ejercer estas prerrogativas de modificación y retracto de la obra, la ley dice que el autor tiene que indemnizar previamente a cualquier persona que pueda sufrir perjuicio económico por su decisión. Pero bueno, concentrémonos mejor en los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales en materia del derecho de autor son, primero, la reproducción, el autor o el derechohabiente, es decir, la persona, el tercero, a quien el autor le cedió, le transfirió los derechos patrimoniales, son quienes deben autorizar o prohibir cualquier copia de la obra, cualquier reproducción total o parcial que se quiera hacer de la obra tiene que estar autorizada. Este concepto de reproducción implica
por cualquier medio o procedimiento obtener copias o fijaciones de la obra. Cuando la obra pasa de un soporte a otro, de un medio a otro, es porque está siendo reproducida. Entonces, formas tradicionales de reproducción. Para las obras literarias, la imprenta. Para las obras de artes plásticas, una pintura, una escultura, pues se pueden reproducir a través de la fotografía o la filmación audiovisual, por ejemplo. Eh, en el caso de las obras de arquitectura, se considera que edificar el diseño a partir de un plano es obtener una reproducción del mismo. Entonces, simplemente la obra que estaba plasmada en dos dimensiones sobre un plano se lleva a una construcción de ladrillos, entonces la obra se ve reproducida de esa manera. Es, y siempre que uno en materia del derecho de autor diga que se reprodujo la obra, pues hay que entender que se requería la autorización del titular del derecho correspondiente para realizarla. En el medio digital, y a partir de los tratados OMPI de 1996, se ha extendido el concepto de reproducción al almacenamiento digital, a la grabación digital en memoria de la obra expresada electrónicamente. Se considera que cuando existe un almacenamiento total o permanente, temporal o permanente de la información que contiene la obra, se ha obtenido una copia de ella y por lo tanto se produce una reproducción. A ver si logro explicar el concepto. Eh, si usted instala un programa que venía en un CD y lo instala en su disco duro, he ahí una copia, he ahí una reproducción. Y cada vez que yo diga reproducción, pues ahorrenme tener que decir que se requerirá la autorización previa y expresa del titular del derecho correspondiente. Igual autorización se requiere para subir a Internet, o sea, porque cuando yo subo a Internet, publico en un sitio de Internet un contenido, estoy efectuando primero una reproducción o copia de la obra dentro del servidor web, por ejemplo, y dos, estoy realizando un acto de comunicación pública. Entonces, por uno y otro motivo, yo requiero autorización. El concepto de copia digital alude a cualquier medio de obtener reproducción. Puede ser temporal, puede ser permanente. Entonces, ya he dicho, una de las infracciones más comunes al derecho de autor es la reproducción no autorizada. Reproducir sin permiso una obra en todo o en parte. Cuando esa reproducción se hace a escala comercial y con miras a su comercialización, es que se habla del término coloquial de la piratería. La piratería en materia del derecho de autor consiste en realizar copias no autorizadas de una obra con destino a su comercialización. Pero, bueno, creo que no tengo que explicar que existe piratería de libros, piratería de películas, piratería de música, piratería de programas de computador. Y algo que nos ha pasado en estos años ha sido ver cómo la piratería física ya está desapareciendo. La piratería de los andenes, la piratería de los semáforos cada vez es más escasa porque pues, realmente todo en materia del derecho de autor, todo lo legal y lo ilegal se está yendo para Internet. Todo los contenidos que antes tenían que ser accedidos por soporte físicos, estamos empezando a accederlos, a disfrutarlos, a verlos en el entorno del Internet. Entonces es ahí donde, sea su naturaleza legal o ilegal, estamos viendo la piratería y su impacto. También la piratería se desmaterializó. Pero bueno, podría hablar muchas cosas del derecho de reproducción. Es el derecho más importante, al punto que en el sistema jurídico anglosajón, al derecho de autor lo asimilan al derecho de reproducción, al derecho de autorizar o prohibir la copia, al copyright. Pero bueno, avancemos a otro derecho patrimonial. Existe también un derecho de comunicación pública, cualquier acto a través del cual la obra se dé a conocer del público sin mediar entrega de ejemplares físicos,
sino a través de su exhibición, representación, ejecución pública, transmisión, retransmisión con destino al público, o puesta a disposición en redes informáticas, es un acto de comunicación pública de la obra que tiene que estar autorizado. Entonces, en esto que acabo de mencionar, ya se mencionó la publicación en redes informáticas, la puesta a disposición, o sea, hacer que la obra quede a disposición de los usuarios de una red para que cualquier usuario lo pueda acceder en el momento y lugar que se determine, es un acto de comunicación que tiene que estar autorizado. Para el derecho de autor, el Internet es un medio de comunicación más, como ya lo era la radio y la televisión, donde se difunden contenidos protegidos por derecho de autor y se requiere siempre la autorización del titular del derecho correspondiente, la regla general, salvo excepciones que la ley misma establezca. Entonces, el derecho de comunicación, sumado al que ya mencioné, el derecho de reproducción, son los que instituyen, digámoslo, los dos derechos que se involucran en los usos digitales. Los usos digitales de las obras generalmente son actos de reproducción y actos de comunicación pública, por lo cual se requiere la autorización del titular del derecho correspondiente para diversos de esos usos. Esa es la regla general, salvo excepciones que la misma ley reconocerá. Un tercer derecho es el derecho de transformación. Implica que cualquier cambio que se quiera hacer de la obra, cualquier modificación, adaptación, arreglo o traducción de la obra, pues tiene que estar autorizado. Entonces, se requiere la autorización previa expresa del autor para que su obra sea modificada. Existe el concepto de la obra derivada, cuando la modificación o transformación que se hace en la obra se vuelve creativa en sí mismo, o sea, involucra elementos de originalidad y de creación intelectual propios, de manera que surge una segunda obra, una nueva versión de la obra con componentes creativos propios, entonces se le asimila a una obra derivada donde ya surge un segundo autor. De manera que la obra derivada tiene dos dueños, el autor de la obra originaria y el autor de la obra que se transformó. Y los dos tienen que ponerse de acuerdo sobre la forma de explotar o comercializar o, en fin, disponer de su derecho sobre la obra en común. Un siguiente derecho es el derecho de distribución. El concepto de distribución corresponde al derecho de autorizar o prohibir la venta o alquiler de ejemplares físicos de las obras. Subrayo esto, ejemplares físicos o tangibles de las obras. No existe una distribución digital. En el medio digital no se habla de, comillas, distribución, porque nuestra ley lo refiere necesariamente a soportes físicos. Cuando yo hago llegar un contenido protegido por derecho de autor a una pluralidad de personas a través de la red, estoy realizando actos de reproducción y comunicación, no de distribución, o sea, no es técnico, no es adecuado hablar de una distribución digital porque, insisto, la ley de derecho de autor lo restringe únicamente a las obras expresadas en soportes tangibles, soportes materiales. Un último derecho es el derecho de importación, en virtud del cual el autor o su derechohabiente pueden impedir que ejemplares piratas, es decir, ejemplares reproducidos sin su autorización, ingresen al mercado colombiano. Y es lo que hace la DIAN a través de la Subdirección de Aduanas, de tramitar las solicitudes de titulares de derechos de propiedad intelectual, no solamente derecho de autor, sino también marcas, para suspender importación de mercancías que estén protegidas por derecho de autor o derechos de marcas, que no acrediten debidamente haber sido fabricadas con la autorización del titular del derecho correspondiente. Entonces, la entidad que más incauta piratería se llama la DIAN. Y no solamente piratería del derecho de autor, sino también piratería de marcas
muy frecuentemente ropa, accesorios personales, bolsos, tenis, piratas, que se quieren importar al país y la DIAN tiene facultad para suspender su importación, así no sea contrabando. O sea, no necesariamente la piratería es contrabando, puede ser una mercancía que está pagando sus aranceles, pero por el hecho de haber sido reproducida sin autorización del titular, pues puede ser suspendida su ingreso al mercado colombiano. Bueno, en Colombia, la protección del derecho de autor es de, por lo general, la vida del autor más 80 años. Después del fallecimiento del autor, se cuenta a partir del 1 de enero del año siguiente a su fallecimiento el término de 80 años, al cabo de los cuales la obra finalmente extingue su protección y pasa al dominio público. El dominio público es la situación jurídica de las obras a las que ya se les venció el término de protección. Por ejemplo, el 1 de enero del 2018 pasaron al dominio público las obras de autores colombianos fallecidos hasta 1937. Entonces, mientras se cumplía ese término, o sea, después del fallecimiento del autor, los herederos tenían el derecho de autorizar y cobrar, si querían, cualquier uso o explotación que se quisiera hacer de la obra del causante, del autor. Pero al cumplirse los 80 años ya la obra pasa al dominio público y luego puede ser explotada, utilizada, publicada por cualquiera sin pedir permiso y sin pagar por tal autorización. Ese término es una regla general. Valga la claridad, Colombia tiene uno de los términos más extensos en el mundo en la protección del derecho de autor. Somos el tercer país con un término más extenso en el derecho de autor. Nos supera solamente México, que reconoce 100 años, y Costa de Marfil, un país africano que reconoce 90 años. Luego sigue Colombia con 80 años y luego la generalidad de países que oscilan entre los 70 y los 60 años. Ningún país puede reconocer menos de 50 años después de la muerte del autor porque así lo exige el convenio de Berna. Sin embargo, les he estado hablando de la regla general, que conoce excepciones, y una excepción es el de las obras cuyos derechos pertenecen a personas jurídicas. En materia de software, pues todavía no tenemos discusiones sobre la vigencia en el tiempo de la protección por derecho de autor, o si esta ha pasado a dominio público, porque el software es una tecnología relativamente novedosa, de manera que falta mucho para que estemos enfrascados en discusiones sobre la vigencia en el tiempo de la protección del derecho de autor. Pero tengamos presente que en Colombia, cuando los derechos de autor le pertenecen a una persona jurídica, el término se acorta. Entonces ya no es la vida del autor más 80 años, sino 50 años a partir de la primera publicación de la obra. Eso le pasa, por ejemplo, al cine, al audiovisual. Generalmente los derechos sobre las películas no están en cabeza de personas naturales, sino de los productores, que son por lo general personas jurídicas. Entonces se contabiliza el año de primera publicación de la obra y a partir de ahí los 50 años, al cabo de los cuales la obra pasa al dominio público. Es decir, el 1 de enero del 2018 están pasando al dominio público obras audiovisuales cuya primera ejecución se hizo hasta el año 1950 y, perdón, 67. Sí, estoy contando bien los 50 años. Entonces, ese es el término. Bueno, ¿qué es lo protegible del derecho de autor? ¿Qué protege, qué no protege? Lo que protege son las creaciones intelectuales originales de naturaleza artística o literaria, y el software entra como una modalidad de creación literaria. ¿Por qué? Porque pues, el código de un programa de computador tiene una literalidad. Entonces, lo que se está protegiendo es lo que es producto de la creación.
pero también existen otras cosas que realmente no están llamadas a ser protegidas por carecer de tal creatividad o por no ser originales. A ver si me explico. Ya dijimos, los requisitos de la protección del derecho de autor es que se trate de una creación intelectual original de naturaleza artística o literaria, susceptible de ser reproducida por cualquier medio conocido por conocerse. Entonces, hay cosas que no son creación intelectual, porque no evidencian un esfuerzo suficiente. Si en un lienzo en blanco yo llego y le pinto un punto en la mitad, un punto negro en la mitad de un lienzo en blanco, mm, bueno, será una discusión muy interesante determinar si eso es arte o no. Y además sería una discusión interminable porque esa pregunta nos llevaría a otra pregunta: ¿qué es arte? Entonces, el punto en blanco, el punto negro en el centro de un lienzo en blanco, podrá ser entendido por varias personas como una expresión artística como lo que más. Pero el derecho de autor tiene una versión más esquemática, más pragmática de la situación. Quiere ver esfuerzo en el trabajo hecho por el autor para poder entender que el resultado de ese trabajo intelectual es una obra protegible. Si no evidencia esfuerzo, no amerita protección. En el medio anglosajón hablan del criterio de la gota del sudor en la ceja. La gota del sudor, entonces el juez tiene que ver que el material que reclama protección de copyright verdaderamente implicó un esfuerzo para su creador. Si no lo hay tal, se carecería de esa gota de sudor en la ceja y por lo tanto no debería ser protegido por derecho de autor. Mencionemos, ya dijimos qué es obra, ahora mencionemos qué no es obra, por esto mismo. No es obra las meras ideas o enunciados genéricos dentro de la obra. No es una obra y no es un contenido protegido por derecho de autor aquellos componentes o elementos de una obra que están ahí no por ser producto de la creación original del autor, sino por una necesidad funcional. A ver si me explico. Eh, si yo reclamo que soy autor de una obra arquitectónica, entonces yo pondré una escalera y le pondré una baranda. No puedo sentirme dueño o exclusivo en las escaleras con baranda, porque pues eso es un elemento determinado por una funcionalidad, es un elemento que tiene que estar ahí necesariamente para cualquier obra arquitectónica de cualquier diseñador arquitectónico o cualquier arquitecto. Eso mismo le puede pasar a otras formas de expresión creativa. Y me refiero al software. O sea, en el software puede haber elementos protegibles o no. Por ejemplo, en un principio, cuando se reconoció que el software debía ser protegido por derecho de autor, inicialmente se pensaba que lo que protege el derecho de autor es el código de un software, el código de una aplicación. Y que el derecho de autor se violaría cuando dicho código fuera reproducido sin permiso en todo o en parte. Rápidamente se empezó a ver que esa era una visión simplista de la cuestión, porque la expresión creativa dentro del software podía abarcar otros elementos. Entonces se empezó a ver, por ejemplo, que la interfaz, la, la, el look and feel, o sea, lo que se ve y se siente por quien utiliza un programa de computador, era un medio a través del cual podía expresarse la creación. Entonces se empezó a ver que no era solamente o simplemente código, sino que también había que atender otras expresiones creativas posibles dentro del mismo. Pero también esos fallos significaron sentar presente, por ejemplo, respecto a que la funcionalidad no es apropiable.
la funcionalidad o componentes del programa necesarios para esa funcionalidad. O sea, cuando el desarrollador, el programador no tiene sino un camino para hacer algo, pues ese camino tiene que ser disponible para todos y no exclusivo de uno solo. ¿Me explico? Es cuando el desarrollador, el programador como autor, tiene opciones para escoger o para optar una u otra según su albedrío, es cuando podemos hablar de que hay algo original y apropiable. De tantos caminos que había, yo escogí este. Me fui por este lado, desarrollé de esta manera, en una pluralidad de alternativas. Entonces tiene sentido que yo reclame que ese camino que escogí para desarrollar la aplicación es el mío. Y porque, siendo mío, entonces yo, no- yo puedo impedir que terceros intenten copiarlo. Ellos bien puedan optar por otros muchos. Pero el camino que yo escogí es el que yo reclamaría como mío, siempre y cuando había alternativas. Si hay una sola forma de hacer las cosas, pues es como la baranda de la escalera, ni modo, toda escalera necesita baranda. Entonces no estoy siendo creativo, no es una expresión original, sino estoy atendiendo a algo que debe estar ahí por la necesaria funcionalidad. Bueno, saliéndome del tema del software, no es original y se considera que no es protegible, por ejemplo, las frases de breve extensión. Una frase de breve extensión, muchas veces la publicidad utiliza mucho esos frases, eslogans publicitarios y demás, no son materia protegible por derecho de autor como obra literaria. Una anécdota, cuando yo era el director nacional de derecho de autor en el año 2011, llegó a la oficina una señorita de Antioquia, muy bonita ella, bueno, era ex señorita de Antioquia, y solicitaba registrar la siguiente, no era el título de la obra, era la obra, dos puntos. Hombre con hombre, mujer con mujer y lo mismo en sentido contrario. Ese era el texto. Hombre con hombre, mujer con mujer y lo mismo en sentido contrario. Era la reina de belleza que contestó esa genialidad en una pregunta que le hicieron en el reinado de Cartagena. Y ella quería registrarlo para sí. Entonces, claro, todos los funcionarios abrieron los ojos, pero alguien tenía que explicarle que eso no es una obra. Bueno, terminé atendiéndola yo. Y ella me comentaba que su inquietud era que veía cómo la frase estaba siendo explotada por terceros. Entonces, en el centro comercial Boulevard Niza anunciaban un café concierto, hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, ella veía cómo terceros estaban utilizando la frase para fines que tenían que ver con una explotación comercial, con un lucro. Entonces, yo tuve que explicarle que realmente eso no es una obra protegida por derecho de autor, no es una obra literaria, porque una obra literaria no es simplemente agregar palabras, o sea, una frase. Una obra literaria es una creación en el campo literario, que implica no solamente juntar palabras, sino recrear en la mente del lector una sucesión de ideas o escenas que genera una narración, un significado, etcétera, que va mucho más allá de un simple juego de palabras o una expresión del idioma. Yo le recomendé que se dirigiera a la Superintendencia de Industria y Comercio a registrar una marca. O sea, decía, si su inquietud es que la frase la están utilizando comercialmente, creo que lo pertinente sería registrar la marca en la clase 41 de la clasificación internacional de NISA, actividades culturales y de entretenimiento, y desde cuando usted registre esa marca, entonces ya nadie podrá servirse de ella para fines de obras de teatro o similares. Entonces, el derecho de autor no está para proteger frases de breve extensión porque no hay materia protegible, no es una creación eh, literaria. No cualquier sonido es una obra musical. No cualquier mamarracho, cualquier dibujo es una obra de artes plásticas. No cualquier texto es una obra literaria.
se requiere que haya creación intelectual original, de naturaleza artística o literaria, para que pueda hablarse de una protección del derecho de autor. Bueno, finalmente, hablemos de la autoría y titularidad en materia del derecho de autor. Se considera que es autor la persona natural que realiza la creación intelectual de la obra. Entonces, el autor es el director responsable y protagonista del proceso intelectual que da lugar al surgimiento de la obra, a la existencia de la obra. Entonces, se requiere un protagonismo, una relación directa de esta persona con el trabajo de creación. No se es autor por simplemente ayudarle a otro a crear la obra, ya lo explicaré. De la definición de autor surge pues un primer elemento, la persona física que realiza la creación intelectual. Eso de persona física significa persona natural, de manera que solamente los seres humanos, las personas de carne y hueso pueden ser autores. El autor de un software no puede ser una empresa. La empresa puede ser la titular de los derechos patrimoniales que nacieron en un conjunto de personas en el equipo de trabajo de esa empresa y que luego le fueron transferidos a la empresa en su parte patrimonial, quedando en manos de esos autores, así vinculados, los derechos morales. Entonces, una persona jurídica, una empresa, no puede ser autora, sí puede ser la titular derivada de los derechos que nacieron en manos de los autores cuando haga una transferencia válida de los derechos a su favor, de los derechos patrimoniales a su favor. También de la definición de autor resulta que se necesita que el autor realice la creación intelectual de la obra. Esto implica que tiene que haber una relación directa entre el autor y la producción del resultado que es el surgimiento de la creación de la obra. En otras palabras, yo no soy autor por ayudarle a otro a crear la obra. Hablemos de que, o sea, esto es pertinente para el tema del desarrollo del software, porque no tan fácilmente en un equipo de personas todos son autores, todos son responsables de la creación intelectual de la obra. Entonces es importante detenernos en este punto para ver qué tipo de aportes son considerados atributivos de autoría y cuáles no. Y si me permiten, aludo a estos criterios a través de ejemplos. Imagínense las esculturas de Fernando Botero, esculturas de bronce de gran tamaño. Pues esas esculturas literalmente no las hace Fernando Botero. Literalmente las hacen unos técnicos fundidores que trabajan con Botero en su taller en un pueblito de Italia que se llama Pietrasanta. Ellos son los que literalmente hacen las esculturas. El maestro Botero no sabe de fundición. ¿Será que podemos considerar que estos técnicos fundidores son coautores de las esculturas del maestro Botero? La respuesta es no. Es claro que su aporte es necesario para la existencia de la escultura. O sea, sin su trabajo no hay escultura. Pero ¿será que su aporte es verdaderamente creativo? ¿Creativo en el campo artístico? Yo creería que no. La creación artística 100% es de Fernando Botero. Yo lo veo, yo me lo imagino que él cuando se va a hacer una escultura, él ya elabora un modelo, un boceto, un diseño. A lo mejor lo hace en pequeño tamaño con un material que sus manos moldean
y luego lo lleva a su equipo de trabajo y le dice, mire, una mano. Entonces, esos técnicos tienen la función de llevar esa mano a gran formato. O sea, la llevan idéntica a gran escala y segundo, la funden en bronce, terminándola pues con la calidad de vida. Entonces están involucrando de por medio un saber meramente técnico, no creativo. Y el derecho de autor requiere que haya creación intelectual original de naturaleza artística. Entonces, podemos concluir que el mero aporte técnico a la plasmación de la obra carente de una creatividad, pues no es atributivo de autoría. Un segundo caso, la, el libro el Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, eh, tiene dos partes. Esas dos partes del Quijote se publicaron con muchos años de diferencia. La segunda parte se publicó cuando ya Cervantes era anciano, al final de sus días. Entonces, existe la anécdota de que la segunda parte del Quijote, Cervantes la tuvo que narrar porque no podía valerse, en su vejez no podía valerse de sus manos para escribir, y él tuvo que narrar esa historia y su esposa, con gran paciencia, anotaba y anotaba todo lo que Miguel de Cervantes Saavedra narraba. Entonces, gracias a la paciencia de la esposa de Cervantes que eh, anotaba lo que el autor narraba, es que existe la segunda parte del Quijote. Pregunta, ¿será que la esposa de Cervantes se podría considerar coautora de la segunda parte del Quijote? La respuesta sería no. Ella brindó, llamémoslo así, un insumo mecánico. O sea, suena feo tener que decir que ella era un instrumento para la plasmación de la obra, pero definitivamente ella no involucraba un aporte creativo como para poder considerar que ella estaba asumiendo la condición de coautora. Si se limitaba a transcribir, pues no estaba participando de la creación intelectual de la obra, por lo tanto no era una coautora de la misma. Entonces, el aporte meramente técnico o el aporte mecánico para la plasmación de la obra no es atributivo de autoría. Miremos otro caso. Tiene que ver con el tema del aporte de ideas genéricas. Bueno, este es un libro de García Márquez que trascendió a los estrados judiciales. Y produjo una de las sentencias más importantes en materia del derecho de autor en Colombia que ha habido. El relato de un náufrago. García Márquez escribió en los años 50 una crónica periodística cuando él trabajaba como reportero del periódico El Espectador. Aún no era el escritor famoso que todos conocemos. Y siendo un reportero del Espectador, él escribió una crónica sobre una noticia de la época en que un barco de la Armada Nacional, en medio de una tormenta, había estado a punto de naufragar y varios marineros habían caído por la borda y se les había dado por muertos. Pero para sorpresa de todo el mundo, muchos días después, uno de ellos apareció vivo en una balsa, siendo rescatado por unos pescadores. Entonces el periódico El Espectador comisionó a su reportero Gabriel García Márquez para que entrevistara al marinero de apellido Velasco y escribiera una crónica que luego el periódico publicó en 3 entregas de su edición dominical bajo el título La verdad sobre mi aventura. Al cabo de los años, García Márquez
se acordó de su crónica periodística y decidió publicarla en un solo volumen como una novela bajo el título El relato de un náufrago. En ese libro, García Márquez dice algo muy sabio. Dice, a veces las historias no son de quien las escribe, sino de quien las sufre. Por eso él dispuso como un acto de mera liberalidad que parte de las regalías que se le iban a pagar por las ventas del libro irían a beneficiar al protagonista de la historia, al marinero Velasco. Y entonces el señor Velasco, el marinero que protagonizó esa odisea, se recibía parte de las regalías por la venta del libro. No eran pocas, o sea, el libro se vendía con gran éxito en varios idiomas. Pero no contento con eso, el señor Velasco, alrededor de los años 80 del siglo pasado, decidió reclamar, decidió demandar a Gabriel García Márquez y a la editorial La Oveja Negra para que se le reconociera la condición de verdadero autor, o por lo menos de coautor del libro El relato de un náufrago. Ese proceso terminó con una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. Entonces el tribunal tuvo que analizar si verdaderamente estaba probado que el señor Velasco había participado de la creación de la obra y por lo tanto era coautor. Pero no, las pruebas del proceso decían lo contrario. Por ejemplo, el jefe de redacción del Espectador, que se llamaba José Salgar, era el jefe de García Márquez. Él contaba que García Márquez llegó de Cartagena de entrevistar al marinero con unas notas de taquigrafía. La taquigrafía es una forma de notación que se utilizaba antiguamente para dictados. Y que luego él en las noches trabajaba en su máquina de escribir, escribiendo con sus propias palabras y con su propia expresión esas narraciones que el marinero le había contado, esa historia que el marinero le había contado. Entonces, de ahí el tribunal vio que a García Márquez, el señor Velasco no le dictó el texto. Él no se limitaba a transcribir lo que Velasco decía, sino que se basó en los hechos narrados para darle a eso su propia expresión literaria. Entonces, el tribunal concluyó que el derecho de autor no está para proteger los hechos de la realidad. Nadie tiene derecho de autor sobre una historia por haberla vivido. Su relato biográfico no genera a su favor un derecho de autor. Y que lo que termina publicándose en el libro era la versión de la historia narrada con las palabras de García Márquez. Entonces dice, para el autor, las historias son su materia prima, así como el escultor necesita una piedra. El narrador necesita una historia y ya lo que sí protegerá el derecho de autor será la forma particular en que cada quien es capaz de narrar a través de una expresión literaria tales hechos, tal historia. Entonces, ¿qué le entregó el señor Velasco a García Márquez? Pues un insumo de información, de importancia fundamental para la creación de la obra, pero no es la obra. La obra es la expresión literaria del mismo, la narración literaria del mismo, no los hechos en sí. Yo llamaría a ese aporte del señor Velasco ideas. Ideas que el autor tiene que tomar como punto de partida para desarrollar su obra, pero la persona que le entregó ideas, por valiosas que sean, pues no están llamadas a considerarse constitutivas de autoría o coautoría. Cuando yo en la universidad, donde dicto clases, dirijo una tesis, entonces yo le puedo sugerir a mi estudiante de tesis un tema.
un problema de investigación, le sugiero una estructura de desarrollo del tema, le sugiero fuentes de consulta, fuentes de investigación, de pronto le consigo entrevistas con expertos. Finalmente le reviso el texto hasta dar la aprobación. ¿Soy coautor de la tesis del estudiante? No, jamás. Me estaría limitando a darle ideas al estudiante para que luego, a partir de ellas, ahí sí arranque a escribir algo que podrá tener protección del derecho autor para el estudiante. Cosa distinta sería que yo hombro a hombro con el estudiante me pusiera a escribir y argumentar la tesis. Ahí ya estaría trascendiendo del simple papel de formulador de ideas para ponerme a la orilla del que se echa a sus hombros el peso de la creación y la plasma, en ese caso por un escrito. Dar ideas no es crear. Fernando Botero no es autor de la escultura por llegar a su taller a decirle a sus técnicos hagan una mano grande. Él lleva ya un boceto, un modelo de lo que quiere para la escultura y ya con el saber técnico de ellos, pues lo lleva a gran formato y lo reproduce fundido en bronce con un terminado de alta calidad. Pero Botero completó en sí mismo todo el proceso de la creación intelectual hasta tener una plasmación de la obra. No se limitó a dar ideas. Imagínense un equipo de desarrollo de software. Pues bueno, a veces el reto es saber quién sí y quién no es autor. En un equipo de desarrollo de software puede haber fundidores de Botero, esposas de Cervantes, marineros náufragos y directores de tesis. Puede haber personas que aportan cosas necesarias pero no creativas. Y el derecho de autor está para proteger a los creadores. Entonces, esa es una definición que al interior de cada equipo tiene que estar muy clara. Y las empresas productoras pues tienen que tener debidamente asegurada la transferencia de los derechos a su favor, de los distintos aportes que son necesarios, que lo justifiquen, o sea, con los que sí son autores. No siempre es fácil, no siempre es sencillo. Yo no soy autor por llegar ante un equipo de desarrollo de software y pedirles, bueno, hagan un software para administrar parqueaderos. Chao, vuelvo en 2 meses. Hasta ahí no hay nada distinto a la idea. Quien hace eso, pues no es un autor. Ser autor es estar de la otra orilla, de la orilla del que se echa a sus hombros el peso de la creación y entonces empieza a analizar el problema de programación, lo esquematiza en un algoritmo, escribe el antecedente del código, luego el código en sí mismo y lo somete a pruebas. Quien está de esa orilla, del que soluciona el problema y no el que lo plantea, está del lado de los autores. Pero no simplemente por dar una idea para que otros la desarrollen, me vuelvo coautor. Finalmente, esto no es sencillo y lo más complejo es que todo lo que he hablado este rato sobre autoría no tiene otro sustento distinto de la definición de autor. Autor es la persona natural que realiza la creación intelectual. Y estamos deduciendo de la frase que realiza la creación intelectual que se debe excluir que no es autor quien simplemente le ayuda o le da apoyo a quien sí realiza la creación intelectual. Se puede ser autor de un texto sin tener que escribirlo. Eso es otra cosa. O sea, el autor de un texto no es solamente el que se sentó a escribir. Puede ser alguien
involucrado en otro ámbito del trabajo de la creación que no necesariamente tiene que ver con sentarse a escribir el texto. Por ejemplo, en el mundo de la investigación científica, muchos proyectos de investigación concluyen con un artículo científico. Entonces, el trabajo resultado de una labor de equipo de varias personas, no siempre esas personas todas están involucradas en la labor de redactar el informe, redactar el artículo, pero sí son los responsables de parte de la creación y de la argumentación de la postulación de una tesis y de su defensa que el artículo luego desarrolla. Entonces, no es, no es simplemente quien da ideas, sino ya es la labor de personas que contribuyen con aporte creativo, definitivamente. Si bien el mismo no consiste necesariamente en redactar. Eso que digo de un equipo científico, en el mundo de los artículos científicos, le puede pasar al software. Un equipo de desarrollo de software no necesariamente se es autor por escribir código. Mucho puede estar, por ejemplo, en la elaboración del algoritmo. Y hasta ahí ya hay una expresión creativa y fundamental muy importante. Ya la labor de escribir código puede estar en otras personas con o sin aporte creativo. En fin, bueno, me avanza el tiempo, entonces voy a terminar con el tema de titularidad. La titularidad es la condición de la persona que detenta o tiene, posee los derechos morales y patrimoniales. Ya dijimos que el titular del derecho moral es necesariamente el autor, persona natural, o sea, él es el único que puede tener en sus manos los derechos morales, no los entrega el autor nunca. Pero los derechos patrimoniales sí pueden transferirse, de manera que sí puede haber titulares derivados. O sea, el titular originario siempre será el autor. El derecho nace en cabeza del autor. Pero puede haber titulares derivados, terceros a los que los derechos se le entregaron. ¿De qué manera los derechos se pueden entregar a terceros? ¿De qué manera se pueden transferir los derechos patrimoniales de autor? Una forma de transferirlo es por contrato. Hay dos modalidades contractuales, el contrato de cesión y transferencia de derechos de autor y el contrato de obra por encargo. Para que usted pueda ceder y transferir los derechos patrimoniales de autor, se requiere que el contrato conste por escrito, no puede ser simplemente verbal. Se necesita que la obra esté determinada o sea determinable. ¿Qué es eso? Pues que no puede quedar en el aire o pendiente la definición de cuál es la obra sobre la cual se transfieren los derechos. Puede ser una obra existente al momento de firmarse el contrato o una obra futura, una obra que va a existir después de que el contrato se firme, pero siempre y cuando es válido, siempre y cuando se determine. Y las obras se determinan por su género y por su título. El software periquito para tal funcionalidad. Es una forma de determinarlo. El contrato de cesión y transferencia de derecho, además, puede recaer sobre todos los derechos o sobre algunos. Y entonces son válidas tanto la redacción que hace transferir todos los derechos patrimoniales respecto de todas las formas de explotación conocidas o por conocerse, válido, como también cuando se negocia otra cosa y se segmenta o fragmenta los derechos entregando unos y reservándose otros. Le cedo los derechos de publicación impresa de mi libro y me reservo los derechos de publicación digital. ¿Válido? También los derechos se pueden segmentar o fragmentar por territorios. Es válido que se transfieren los derechos para el territorio de todo el mundo, pero también es válido que las partes puedan definir un territorio en el cual va a operar la transferencia. Le cedo los derechos de mi programa de computador
para su explotación en Colombia y la Comunidad Andina de Naciones. Me lo reservo para el resto del mundo. Válido. También las sesiones de derecho se pueden fragmentar o segmentar por tiempo. Es decir, ponerle una duración determinada a la sesión de transferencia. El derecho pasa al cesionario de derecho habiente y al cabo de cierto tiempo, pactado en el contrato, los derechos revierten al autor. Válido. Pero también es válido transferir de manera indefinida en el tiempo, por ejemplo, como suele decirse, la transferencia estará vigente por todo el tiempo de la protección legal de la obra en Colombia. Válido. Entonces, las partes tienen mucho que negociar en los contratos de cesión de derechos de autor. Estos contratos deben constar por escrito, pero como condición de oponibilidad ante terceros tienen que ser registrados ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Entonces, ¿qué es eso de la oponibilidad ante terceros? Pues cualquier situación en que el adquirente de los derechos tenga que probar ante terceros que la obra es de su propiedad, tendrá que probarlo a través de un contrato registrado ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Los contratos se pueden registrar por sí mismos o junto con la obra sobre la cual versan. Cuando usted va a registrar un software, usted entrega la información en el formulario, un ejemplar del software en un CD y él o los contratos de cesión y transferencia que suscribieron los autores, los desarrolladores, a favor del productor, de la empresa. Entonces, por esa vía, también quedó registrado el contrato. Otra modalidad contractual de transferencia es la obra por encargo. Y es una presunción, o sea, la ley presume que cuando la obra se crea por un empleado, por un contratista, para su empleador, para su contratante, se presumen transferidos los derechos. Basta que el contrato del trabajo o de prestación de servicios conste por escrito y que el objeto del contrato implique la creación de la obra para entender que los derechos que nacieron del autor en la parte patrimonial le son transferidos al encargante o empleador. En eso consiste la presunción de la obra por encargo. Sin embargo, hoy en día la ley 1450 del 2011, en su artículo 28, tiene varios condicionamientos. Nos dice que se necesita que el contrato conste por escrito, que el autor no se reserve los derechos. O sea, un autor podría reservarse los derechos y no operar la transferencia a favor de su empleador o encargante. También, conforme a esta norma, la ley 1450 del 2011, artículo 28, no se entienden transferidos todos los derechos sobre la obra, solamente aquellos derechos que corresponden al uso que el empleador o encargante le daría a la obra conforme a su actividad habitual. Repito, no se entienden transferidos el 100% de los derechos, solamente aquellos derechos que corresponden al uso que el empleador o encargante le dará a la obra conforme a su actividad habitual. Me explico con un ejemplo. Imagínense, en una agencia de publicidad hacen comerciales de radio y televisión y tienen un jinglero, un músico que hace el tema musical de los comerciales. Entonces, llega un cliente que necesita un comercial de televisión para un detergente y el músico que trabaja en la agencia pues compone un jingle, una melodía que interprete y graba para que se utilice como tema musical del comercial. ¿A quién le pertenecen los derechos sobre esa canción? A ambos. ¿De qué manera? La agencia de publicidad, o a su vez el cliente, reciben los derechos sobre la canción, pero no todos los derechos. ¿Qué dice la ley? Aquellos derechos que corresponden al uso que el autor o encargante dará a la obra conforme a su actividad habitual. El encargante es una agencia de publicidad que produce comerciales de radio y televisión. Muy bien. Entonces, el músico entregó los derechos de su canción para comerciales de radio y televisión, no más. En una obra musical, los comerciales de radio y televisión son una entre muchísimas formas de explotarse. De manera que las demás formas de explotación, los derechos correspondientes a las demás formas de explotación, pues el músico no las entregó. Entonces, si quiere, por ejemplo,
incluir esa misma canción en un CD de un artista, eh, pues ese negocio lo hace el músico directamente, no la agencia, porque él se quedó con esos derechos. ¿Me explico? Entonces, se presume transferido sin más que el otro encargante se quedaron con los derechos de la canción para comerciales de radio y televisión. Para todo lo demás, el músico queda dueño de los derechos de la canción. Es ahí cuando muchas empresas dicen, no, esa transferencia no me sirve a mí, yo necesito el 100% de los derechos. Ah, bueno, entonces no utilice la presunción de transferencia de la obra por encargo, sino más bien haga un contrato de cesión y transferencia de derechos en donde establezca claramente que los derechos se entregan en su totalidad. Para que los derechos queden en el cliente de la agencia o del desarrollador, pues hay que acreditar debidamente la cadena de transferencias. Entonces, si por ejemplo un contrato de desarrollo de software a la medida, la empresa desarrolladora celebra un contrato con la empresa cliente y se incluye una cláusula según la cual los derechos del software desarrollado pasan a ser de la empresa cliente, para que esa cláusula tenga sentido y funcione como tal, se necesita completar el primer eslabón de la cadena, porque esos derechos que la empresa desarrolladora le quiere entregar a la empresa cliente están en manos inicialmente son de sus empleados o contratistas, personas naturales. Entonces se requiere el primer eslabón de la cadena en donde cada empleado y cada contratista le entrega a su empresa la correspondiente transferencia. Ese es el manejo que hay que dar a esto, entendiendo siempre que la protección del derecho de autor, el derecho patrimonial, nació en manos del autor, persona natural. Y es de ahí, de ese autor, persona natural, en quien tiene que nacer todas las cadenas de transferencias. Bueno, hay otras modalidades de transferencia. El caso de las entidades públicas. Las entidades públicas se hacen a los derechos de las obras creadas por sus funcionarios, por los servidores públicos, siempre y cuando los servidores públicos eh, tengan la obligación de crear la obra como parte de las funciones de su cargo. Así, si dentro de las funciones del cargo, dentro del manual de funciones del cargo que desempeñan está la obligación de crear obras, toda obra creada será de propiedad de la entidad. O sea, no es una forma de presunción, sino de disposición legal. Otra forma de transferencia son las presunciones. En ciertos casos, la ley colombiana crea una presunción de transferencia, y es el caso, por ejemplo, del productor audiovisual, que se presume dueño de todos los derechos sobre todos los aportes creativos dentro de la obra audiovisual. Entonces, son autores de una obra audiovisual el director, el guionista, libretista, compositor de la música original, ilustrador, animador, etcétera, pero luego la ley presume que los derechos de todos ellos sobre sus respectivos aportes han sido transferidos al productor, de manera que el productor queda siendo titular de la obra audiovisual como un todo. Entonces, esa es la presunción de transferencia del artículo 98 de la ley 23 del 82 en beneficio del productor audiovisual. No existe una presunción semejante para el productor de software. El productor de software, porque tales presunciones tuvieron que haber sido creadas por una norma expresa, como sí lo fue para el productor audiovisual. El productor de software no se beneficia de tal presunción, de manera que no le queda otro camino que acreditar con los correspondientes contratos firmados por sus autores las cadenas de transferencia a su favor de los contenidos creativos de las obras que realicen esto. No significa que el productor de software tenga que hacerle un contrato, firmar un contrato a sus empleados para cada proyecto, para cada obra, ¿no? Eso se puede válidamente operar desde la cláusula del contrato de trabajo, en donde se transfieren los derechos sobre todas las aplicaciones informáticas, todos los programas, en que el empleado intervendrá como autor o como coautor en desarrollo del contrato. Entonces, es otra forma de manejarlo, a través de una cláusula de transferencia en los contratos de trabajo o de prestación de servicios. Y por último, la transferencia por vía
de sucesión por causa de muerte, en donde al fallecer el autor que detentaba los derechos, estos pasan a ser de los herederos. Cuando la obra además está inédita, es decir, cuando fallece el autor y dejó una obra sin publicar, a esa obra se le llama la obra póstuma. Entonces, los herederos tienen la facultad de decidir si la obra se publica o no. No obstante, si el autor no estaba interesado en tal publicación, él podía dejarlo así manifestado en un testamento. Si el autor mediante testamento dispone que su obra no debe ser publicada, esa disposición de voluntad obliga a los herederos. Una vez en un examen yo le pregunté a mis estudiantes qué es la obra póstuma. Y una niña me respondió, es la obra que el autor escribe después de muerto. No. Eh, la obra póstuma es la que el autor deja inédita. El autor no dispuso en su momento de la publicación de la obra, por lo tanto, válidamente esa decisión le queda a los herederos, quienes tendrán que decidirlo de común acuerdo. Y podrán hacerlo a menos que el autor haya ordenado mediante testamento que dicha obra debe permanecer inédita y por lo tanto abstenerse de publicarse. Los herederos disfrutarán de los derechos de la obra por 80 años, contados a partir del 31 de diciembre del año en que el autor falleció. Al cabo de esos 80 años, ya el derecho desaparece para los herederos y la obra finalmente pasa al dominio público. De manera que cualquier persona podrá servirse de ella, explotarla, publicarla y demás. Disculpen un segundito. Voy a referirme a las preguntas que están en el chat. El tormento tuyo soy yo. Típica frase publicitaria. Esos son los eslogans publicitarios. La publicidad eh, en mucho se basa en la utilización de palabras o frases pegajosas junto con las marcas, pero no es el derecho de autor el ámbito jurídico para darle protección a los mismos. Eso sería un excelente ejemplo de una marca o de un lema comercial asociado a una marca y desde su registro marcario o lema comercial sí puede generar exclusividad, no del derecho de autor por no considerarse como una obra literaria propiamente. Se registra en superintendencia de acuerdo a lo que han explicado siempre y cuando se esté utilizando para medios comerciales. Creo que se refiere, sí, a los temas marcarios y lemas comerciales, donde, insisto, no es el derecho de autor el camino adecuado para su protección. Si un funcionario público registró en la Dirección Nacional de Derecho de Autor un software hecho dentro y para la entidad para el cual se dio los derechos de autor, ¿se puede aplicar su comentario? En este caso, que la sesión de derechos solo dura 5 años. Bueno,
si el software le pertenece a la entidad pública, se operó y el mismo es creado por los servidores públicos a su servicio, se operó la modalidad de transferencia de derechos por disposición legal, en donde a la entidad pública se le entrega el 100% de los derechos y no se necesita ningún contrato que ratifique lo que la ley ya dijo. O sea, es una transferencia muy fuerte a favor de las entidades públicas y por ser una transferencia ope legis, o sea, por virtud de la ley, no hay lugar a pactar eh, ningún condicionamiento a este tipo de transferencias. Es que la transferencia no está surgiendo del contrato, está surgiendo de la disposición legal. Por lo tanto, no habría escenario para que se pactara una entidad pública que en este caso su derecho se limitaría al término de 5 años, cuando es por ley que le están entregando todo. ¿Me explico? Sí, exacto. Les mencioné una ley que es la 1450 del 2011. Si usted busca la 1450 del 2011, es la Ley de Plan Nacional de Desarrollo, y ustedes creerán que yo me equivoqué. No, realmente es esa ley. Esa ley del Plan Nacional de Desarrollo del año 2011, en sus artículos 28 y 30, son las que regulan los contratos de transferencia del derecho de autor. ¿Por qué es que terminó metido en esa ley? Esa ley hablaba de muchas otras cosas. Porque es una ley que se ocupa de desarrollar todos los temas que se mencionan en el Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo que adoptó el gobierno Santos en su primer periodo mencionó un capítulo de propiedad intelectual y derecho de autor. Entonces dio lugar a que la ley del Plan Nacional de Desarrollo hablara de propiedad intelectual. Bueno, yo tengo bastante que ver con esto porque yo era funcionario en la época, entonces yo era el director de Derecho de Autor y Planación Nacional nos invitó a proponer artículos que desarrollaran la materia y que pudieran ser compatibles con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, en mi tema de Derecho de Autor había una necesidad muy sentida para actualizar el régimen de transferencias contractuales que venía desde la ley 23 del 82, además era terrible. Entonces, se aprovechó esa oportunidad para meter dos artículos referidos a derecho de autor dentro de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, pero lo que usted dice es completamente cierto. Esta no es una ley de derecho de autor, es la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, pero esa ley no es una ley que se acabe en el año 2014, sino es una ley que regula materias en general. Perdóneme la franqueza, es una ley de micos. Le llamamos mico legislativo cuando a una ley de un tema le cuelgan otro. Entonces, esta es una ley que toca lo divino y lo humano. Una anécdota, a esta ley 1450 del 2011 la querían utilizar para subir la edad de pensión de los colombianos. O sea, temas tan dispersos y disímiles como el derecho de autor y la edad de pensionarse eran propios de esta ley. Pero sí, me remito. La ley 1450 del 2011, artículos 28 y 30. ¿Existe jurisprudencia nacional e internacional que trate sobre el plagio hecho por el gobierno de una persona natural? Sí, claro, mucho. Muchas veces el demandado por infracciones al derecho de autor es el Estado, una entidad estatal. Se me vienen a la mente dos casos, por ejemplo, que han sido fallados por el Consejo de Estado de demandas contra el Estado colombiano por violación al derecho de autor, y ambos casos la entidad que cometió tal infracción es Adpostal por estampillas. Entonces, en una estampilla eh, de homenaje al médico Federico Lleras Acosta, uno de los grandes investigadores y científicos colombianos en el tema de la dermatología. La estampilla reprodujo una pintura que Federico Lleras Acosta que había hecho un pintor. Entonces, Adpostal fue cogiendo una imagen, una fotografía de la pintura para fabricar su estampilla y la sacó a circulación. Y al pintor nunca le pidieron permiso ni le pagaron un peso. Pues el pintor puso su demanda por infracción del derecho de autor, una acción contenciosa administrativa, y al cabo de los años le terminaron reconociendo como indemnización el 20% del valor de la emisión de la estampilla, o sea, todo lo que vale
la estampilla emitida, un 20% es un dinero largo, entonces en eso consistió la condena contra el Estado y la indemnización para el autor. Pero sí, el Estado también puede ser infractor de derechos de autor. Se sabe que varias personas han demandado a empresas de videojuegos, perdón, han demandado a empresas de videojuegos porque los cogieron como personas sin la autorización de la persona. Por ejemplo, el exdictador de Panamá, Noriega, que demandó a Call of Duty y un jugador de fútbol americano que demandó a Gears of War. Bueno, interesante, pero esto tiene que ver ya no con derecho de autor, sino con el derecho de imagen. Cuando una persona se le reconoce el derecho de autorizar o prohibir que su nombre o imagen se utilice para fines comerciales. Entonces, se llama derecho de imagen y tiene que negociarse y tiene que licenciarse que una persona, la imagen de una persona, el busto, retrato aparezca en productos comercialmente distribuidos o, o en publicidad. O sea, no hay ninguna discusión en que la modelo que aparece en la carátula de un cuaderno tiene que dar su autorización para el uso de su imagen. Claro, o sea, se está utilizando la imagen de la modelo en la carátula de un cuaderno, entonces el editor, el fabricante de tales productos necesita autorización del fotógrafo, por ser la obra fotográfica protegida por derecho de autor, y de la modelo por tener de por medio un derecho de imagen. Es claro que se necesita autorización para que la imagen de un deportista o de un actor o de una persona famosa aparezca relacionada con la publicidad de un producto. Entonces, James Rodríguez, el futbolista, ha celebrado contratos para aparecer en publicidad anunciando distintos tipos de marcas de distintos tipos de productos, hasta ropa interior masculina, anuncia James Rodríguez. Entonces, hay de por medio un contrato de derecho de imagen sin ninguna duda. Lo que sí existe de duda, y hay una gran discusión, es que para incluir el nombre e imagen de una persona natural dentro de una obra literaria o artística se requiera tal autorización. Y en Colombia vamos en que no. O sea, el estado de la jurisprudencia va en que no, porque es parte de la libertad creativa del autor incluir en su historia ficticia un personaje real y basarse en hechos públicos de la vida de ese personaje para tal historia. Entonces, eh, es interesante, se me iría el tiempo en esto, pero eso quedó muy claro desde una tutela que fallaron contra el libro de Germán Castro Caicedo, La Bruja, porque la señora cuya historia de vida narraron en ese libro no estaba ni mucho menos conforme en que se le expusiera de esa manera su vida, mucho menos con el epítete de la bruja, y puso una tutela. Y la Corte produjo, en ese caso, creo que el fallo más importante que ha habido sobre el tema de la responsabilidad por los contenidos de las obras literarias. Y en conclusión, le dieron la razón a Germán Castro Caicedo. Él tenía libertad, él tenía derecho a escribir su libro sobre la historia de esta señora, porque eran hechos públicos y de trascendencia e interés nacional, porque la señora practicaba brujería y asesoraba, terminó asesorando a, a, personas del alto gobierno, entonces como que se gobernaba en ese país con los consejos de la señora. Entonces, esa es la historia de Germán Castro Caicedo, y de ahí fue quedando claro que nadie puede impedir que le utilicen su nombre e imagen en una obra literaria. Eso ya va, por ejemplo, en casos como el del el hijo menor de edad de Clara Rojas, el niño Emanuel, que nació durante el secuestro de la mamá. eh, Ella quiso impedir la película de su hijo y no pudo porque invocó el derecho de intimidad, el derecho de imagen, la protección especial de los menores de edad, pero pudo más la libre expresión creativa de los productores de la película. El último fallo que se ha producido es el de Sergio Urrego, el muchacho que se suicidó sintiéndose eh, excluido en su colegio por su condición homosexual. Entonces, eh, produjeron la película Mariposas Verdes. No recuerdo exactamente el título de la película sobre la vida de Sergio Urrego. Y los familiares de Sergio Urrego pretendieron impedir esa película, pero los tribunales fallaron de que no podía impedirse porque era la libertad creativa de los autores y se estaban refiriendo
a hechos de conocimiento público. Inclusive dentro de la historia de la película cambiaban el nombre, bla, bla, bla. Hoy en día la noticia es que los familiares de Jaime Garzón están inconformes con la telenovela de RCN. Creo que van para lo mismo, o sea, dirán que RCN se basó en hechos de conocimiento público y que tenía derecho a incluir la historia de Jaime Garzón. Entonces, en ese sentido, por lo menos en el contexto de la ley colombiana no sucedería lo que usted cuenta aquí, que demandó el dictador Noriega y demás por aparecer en un videojuego. ¿Es correcta la redacción de esta cláusula? Propiedad intelectual, desarrollador es responsable de la autoría y originalidad del proyecto y realiza la cesión de todos los derechos patrimoniales y explotación de propiedad intelectual que se deriven del proyecto y de todos sus elementos creativos al cliente, cediendo y transfiriendo de manera irrevocable y sin limitación todos los derechos y acciones que le correspondan derivados de sus servicios para el cumplimiento de lo establecido en este contrato. No sé, encuentro varias cosas. Está juntando la garantía de autoría y titularidad, que es una cosa, y la cesión de derechos, que es otra. O sea, ahí ya debiéramos tener dos cláusulas. En una cláusula, el autor cediendo los derechos, y en otra garantizando ser el autor y titular de los derechos sobre la obra que está cediendo. Son dos cosas distintas que debieran estar en cláusulas aparte. En cuanto a la cesión, uh, dice todos los derechos patrimoniales y de explotación que se deriven del proyecto, pero respecto de cuál obra. O sea, la cesión tiene que recaer sobre una obra determinada o determinable. Y está quedando muy vago aquí de que resulte del proyecto. No sé, debiera haber algo o en esta cláusula o en otra cláusula del contrato en que aterrice cuáles son las obras que se espera que se desarrollen en el proyecto. Porque, a ver, lo digo por concretamente una disposición que tiene el artículo 30 de la ley 1450 del 2011. Se considera inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de manera indefinida la producción intelectual futura. O sea, no sirve que la transferencia se haga de manera indefinida. Tiene que ser perfectamente definido la obra sobre la cual recae. Entonces, sugeriría que en este caso especificaran sobre qué obra u obras. Eh, Cediendo todos los derechos y acciones que le corresponden derivados de sus servicios para el cumplimiento del establecido en ese contrato. No entiendo esta estipulación. Derechos y acciones derivados de sus servicios para el cumplimiento del establecido en ese contrato. Eso es otra cosa. La posibilidad de que el autor pueda demandar a quien le incumpla una obligación derivada del contrato. Es un tercer elemento que no viene a estar revuelto con la cláusula de cesión y transferencia. Le faltan cosas. Le falta, por ejemplo, o sea, si no está en la cláusula, tendría que estar en otra cláusula el alcance territorial y temporal de la transferencia. O sea, toca decir sí o sí para qué territorio y por cuánto tiempo estará vigente la transferencia. Si se guarda silencio sobre esos dos aspectos, la ley lo castiga a uno. O sea, la ley dice, a falta de estipulación se entenderá que la transferencia rige por solo 5 años. Y a falta de estipulación sobre el territorio se entenderá que los derechos solo se transfirieron para la República de Colombia. Entonces, por eso siempre en las cláusulas de cesión y transferencia, dice, esta transferencia tendrá efecto por todo el tiempo de la protección legal de la obra y para el territorio de todo el mundo, o el territorio que corresponda. Es lo que podría comentar sobre esta cláusula. Vale. Eh, Me quedan unos minutos para hablar del tema de datos abiertos. Por favor, ayúdenme con la presentación. Bueno, este tema de datos abiertos se enmarca en el contexto de las políticas de gobierno en línea, de lo que quiere el gobierno colombiano para que todas las entidades públicas se sintonicen y lo adopten como una política y un compromiso con los ciudadanos de facilitar el acceso a la información propia de cada uno de sus campos como datos,
como datos abiertos. El concepto de dato abierto, perdón, me lo busco para leerlo. Según el propio MINTIC, datos abiertos son todos aquellos datos primarios sin procesar en formato estándar, estructurados e interoperables que faciliten su acceso y permiten su reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas y que pueden ser obtenidos y ofrecidos sin reserva alguna, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. Entonces, este concepto de dato abierto y la política de facilitar y promover en las entidades públicas la existencia de la mayor cantidad posible de oferta de datos abiertos para el público y de interés para los desarrolladores de aplicaciones, tiene el sustento legal que vamos a mencionar. Esto les puede ser muy de utilidad cuando ustedes estén requiriendo de una entidad pública acceso a datos abiertos para desarrollar una aplicación a instancias de la información que maneja propiamente dicha entidad. Una ley de transparencia y acceso a la información en el sector de la administración pública, la ley 1712 del 2014, conocida como Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información. Esta se complementa, bueno, con la ley 1755 de 2015, que es la ley estatutaria del derecho de petición. En esta normativa, discúlpenme que estoy buscando un texto que tenía en internet. No. Eh, en la ley 1755 del 2015, quiero abrirla porque quiero mostrarles el artículo 24. Están las exclusiones de acceso a la información cuando válidamente una entidad puede negarse a acceder a brindar acceso a una información propia de sus funciones. Gracias. Ya lo compartí. Listo. Entonces, esta ley me súper interesa porque ustedes la ven, porque aquí encontré que en su artículo 24, bueno, crea primero una presunción, una regla general. Todo documento, toda información que manejan las entidades es público, a menos que una norma específica determine lo contrario. Entonces, cuando respecto a una información no se dice nada si se puede acceder o no, significa que sí se puede acceder, porque se presume que es de carácter público, al no existir una restricción expresa que limite el acceso de los ciudadanos a la misma. Los casos en que por ley sí justifica que una entidad se niegue a entregar información son los que consagra este artículo 24 que me interesa. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política de la Ley, en especial 1, relacionados con la defensa o seguridad nacionales, instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas, los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidos en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la Nación, así como los estudios técnicos de valoración de los activos de la Nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de 6 meses contados a partir de la realización de la respectiva operación. Los datos referentes a la información financiera y comercial en los términos de la ley estatutaria 1266 de 2008. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.
los amparados en el secreto profesional y los datos genéticos humanos. Entonces, con estos causales del artículo 24, la entidad pública a la que se le solicita acceso a esa información puede válidamente rechazarla, rechazar la solicitud de información, de acceso a información por motivo de reserva. Sin embargo, dice el artículo 25, el artículo siguiente, que esta decisión de rechazar el acceso a la información o documento debe ser motivada, indicando de manera precisa la disposición legal en la que sustenta su negativa de acceder o entregar esa información, y se notifica al peticionario. El interesado, o sea, usted desarrollador que necesita que la entidad pública le entregue una información y la entidad le sale con que se niega porque considera que la misma está sujeta a reserva conforme el artículo 24 que le leí, tiene el recurso de insistencia. Insistencia, como lo regula el artículo 26, si la persona interesada insistiera en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al tribunal administrativo con jurisdicción del lugar donde se encuentran los documentos, si se trata de autoridad nacional, departamental o distrito capital, o juez administrativo si se trata de entidades distritales y municipales. Es decir, es una especie de recurso judicial expedito, como si fuera una tutela por el derecho de petición. Antiguamente, cuando una entidad pública le negaba acceso a una información solicitada, a una documentación solicitada, usted ponía una tutela en amparo del derecho de petición. Hoy en día, en lugar de esa tutela está el recurso de insistencia del artículo 26 de la ley estatutaria 1755, en donde usted insiste que sí deben entregarle tal información, porque no es de aplicación en este caso una de las causales de reserva. Quería comentar, digamos, como visión personal de esto, que las entidades públicas, a pesar de todo lo dicho, no necesariamente están obligadas a entregar toda la información, porque además de las causales mencionadas, puede estar involucrado la propiedad intelectual. Propiedad intelectual que constituye un activo patrimonial de la entidad pública. A ver si me explico con un ejemplo. Pues cuando yo era funcionario de la Dirección de Derecho de Autor, un ciudadano solicitó que le entregáramos la base de datos del Registro Nacional del Derecho de Autor. Es decir, toda la información que tienen las obras registradas desde la obra de Rufino José Cuervo en el año 1886, que se registró por primera vez y con la cual se abrió el Registro Nacional del Derecho de Autor. Él quería todo. Entonces, nos vimos en la necesidad de hacer un análisis al respecto y tuvimos que concluir. Y además el ciudadano ofrecía entregarnos todos los discos duros que se requirieran para que tal información le pudiera ser efectivamente entregada. Nos asustamos porque no veíamos una norma que permitiera decirle que no, hasta que nos dimos cuenta de que la base de datos contenía además la reproducción de las obras. Entonces, no podíamos entregarle a un ciudadano obras reproducidas sin autorización de cada uno de los autores. Entonces, la entrega de tal información significaría la violación de derechos de terceros y la entidad pública mal hubiera podido hacerlo. Luego en la vida profesional, asesorando a Transmilenio, me di cuenta que le pasaba lo mismo. Cuando Transmilenio empezó a funcionar, se empezó a tomar como modelo para los sistemas de transporte de otras ciudades. Entonces, hubo gente que se avivó y entonces vieron que, por ejemplo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala estaban proyectando sus propios Transmilenios. Entonces, ellos quisieron acceder a los documentos técnicos de la planeación del sistema Transmilenio para reproducirlos e irlos a vender a las empresas de esos otros países. Y empezaron acuciosamente a solicitar reproducción de esos documentos. Entonces, nuestra asesoría consistió en explicar de que los mismos eran obras protegidas por derecho de autor, eran estudios, y además aplicaba allí el tema del secreto empresarial. De manera que no era posible entregar esa información, además que su desarrollo había sido costosísimo, le había implicado una inversión muy grande a la empresa.
como para poder ir a entregarla a instancias de un derecho de petición de media página. Estaba por medio de la propiedad intelectual y por eso Transmilenio encontró un motivo válido para no entregarlo. Entonces, he ahí como el derecho de autor y la propiedad intelectual son motivos válidos para no entregar tal tipo de información cuando se solicita a través de derechos de petición. Pero finalmente termino diciendo, no cualquier base de datos tiene protección del derecho de autor. Entonces, por ejemplo, usted quiere para una aplicación acceder a registros históricos del clima que tenga el IDEAM. Eh, Ahí no hay una base de datos protegida por derecho de autor en lo absoluto. Y no veo ninguna de las causales de no acceso, ni es un secreto empresarial, ni es información de seguridad nacional, ni afecta a derechos de terceros, ni a habeas data de personas naturales. Por lo tanto, una entidad que se acoja a las políticas como debe hacerlo de datos abiertos, debe permitirle a usted acceso a los mismos. Bueno, por cuestión de tiempo, entonces me limitaré a ver si hay preguntas de ustedes al respecto de este tema. Vale. ¿El Freedom of Information Act se considera datos abiertos? Tuve problemas con el IFES al pedirle datos abiertos. Bueno, entiendo que el Freedom of Information Act es una ley de los Estados Unidos. Yo no voy a invocarle al IFES una ley estadounidense. Tenemos nuestras propias leyes para pelearle a los funcionarios públicos eh, respecto a su obligación de facilitarlos. Entonces, insisto, fundamentalmente la ley estatutaria 1755 del 2015 o también la ley 1585 del 2012 en materia de habeas data. En el caso que un funcionario público no quiere tener información estadística e historia de una actividad pública, ¿cuál sería el procedimiento legal para soltar dicha información? Sería el recurso de insistencia del solicitante, artículo 26 de la ley 1755 del 2015. Digamos, yo agotaría primero la vía gubernativa, es decir, exigiría que me respondieran por escrito y sustentando. O sea, no simplemente que no le facilito, punto. No, la autoridad está obligada a responder por escrito y con la debida sustentación los motivos que encuentre para no entregarlo. Y ya cuando tengo unos argumentos, entonces yo tengo derecho a controvertirlos a través de recursos de la vía gubernativa, es decir, yo puedo interponer recurso de reposición, apelación ante la misma entidad que me negó el acceso, o finalmente recurso de insistencia para que un juez administrativo, con fundamento en el artículo 26 de la ley 1755 del 2015, valide si existía razón o no para negarme el acceso a una información que de entrada se consideraba pública. Lo del IFE es otra cosa, no tiene nada que ver con la pregunta. No te la entendí. Sí. A ver, cuando el programa de Emprende con Datos nos dicen que podemos usar los logos de Emprende con Datos Mintic y Findetec, ¿cuál es el alcance? ¿Se puede usar, por ejemplo, un banner con estos logos en nuestros contenidos, campañas digitales? Bueno, con, confieso mi desconocimiento, hay unos términos de uso de estos materiales, entonces me están comentando aquí que no para banners digitales se está permitiendo. Creo que no va más allá de mencionar que las empresas de ustedes son parte del programa, pero no en un contexto que vaya más allá de la información. O sea, no puede aparecer a título ya publicitario, ni puede aparecer como una forma de uso indebido de la imagen de las instituciones, como un aval o respaldo a otras actividades más allá de la participación en el programa. Pero para eso hay unos términos, simplemente podría remitirlos a ellos. A esta pregunta ya había respondido. El procedimiento para eh, cómo proceder cuando el funcionario se niega el acceso. Entonces está el recurso de insistencia eh, que consagra la ley 1755 de 2015 en su artículo 24. Bueno, si no hay más preguntas de este tema al respecto, entonces les agradezco nuevamente su atención y su paciencia. Eh, es, bueno, esperamos ya haber puesto al día el tema que traemos atrasado en el día de hoy. Entonces mañana continuaremos conforme la programación. Me acompañará nuestro colega Ricardo Ballesteros, el abogado dedicado a temas corporativos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a todos por participar.
Recuerden, por favor, llenar la encuesta y espero tengan una grandiosa noche. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mira, es que estoy fuera de la oficina, acabo de terminar una conferencia, me tocará conectarme aquí con el celular para la reunión.